Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Le damos la bienvenida a la congresista vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona. ¿Cómo estás, congresista? Gracias por estar con nosotros después de este pleno. Muchas gracias por la invitación al canal de todos los peruanos. Contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, cuénteme sobre los resultados para empezar del pleno. Se ha aprobado esta ley que ha sido respondida por la señora Molinelli de Salud, que, digamos, modificaría el pago de CTS en esta entidad, incluyendo la bonificación por productividad. Ella dice que esto va a costar 700 millones de soles en 3 años. Sí, la verdad es que lo que ha hecho el Congreso hoy es sincerar el pago de la compensación por tiempo de servicios de los trabajadores de salud. No es un reconocimiento de nuevos derechos, sino que se han incorporado los conceptos que ya el Poder Judicial en cada proceso que ha perdido de salud ha determinado. Acá no hemos inventado la pólvora, lo que hemos hecho es reconocer una situación que se venía dando en la práctica vía el Poder Judicial, y lo que hemos hecho es incorporar estos conceptos. Y aquí sí me preocupa la actitud de la señora Molinelli, quien ha salido con frases bastante demagogas, señalando que esto es un desfalco, que no se van a poder hacer hospitales. Yo no sé si le ha salido pues esta posición que ella fue la jefa de plan de gobierno del señor Kuczynski, y este plan de gobierno proponía la eliminación justamente de la compensación por tiempo de servicio. Yo no sé si ese es el sesgo que ella tiene en este caso, o simplemente es un tema de incapacidad de gestión, porque yo tengo aquí, me encantaría poderlo mostrar, el plan de inversiones de salud que ella debiera conocer, y los 4 hospitales que ha mencionado están contemplados y se van a hacer vía asociación público-privada, o sea, están debidamente financiados. Entonces, decir que porque nosotros reconocemos los derechos laborales, que ya hay senda jurisprudencia, no se van a hacer hospitales, no se van a comprar medicamentos, sí me parece preocupante. Ahora, quiero pensar que es desconocimiento o de repente está mal informada. Pero sí hay que ser bien claros. Lo único que hemos hecho es reconocer los conceptos laborales que ya están establecidos, y además hemos colocado que esto se hará en base al principio de progresividad y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. Iremos conociendo los detalles, pero bueno, la señora Molinelli ha publicado una lista de normas legales que según ella afectan los ingresos de salud. Recordamos el pase del CAS, ¿no?, a planilla, que eso también generó controversia, y ella pues bueno, está sumando por un lado 3.500 millones de soles, ahora, en fin, una cifra gruesa de 3.800 millones, a lo que yo voy. Úrsula Letona se ha caracterizado hasta ahora, y sobre todo en las reformas políticas de las que vamos a hablar en un par de minutos, usted siempre dice hay que tener mucho cuidado, todo tiene que, por ejemplo, cuando hablamos de tipificaciones delictivas, esto tiene que estar muy ajustado a la norma. Cuando usted habla de Constitución también ha dicho que las reformas deben ser reflexivas. Esto, digo yo, no iría por el otro lado en el tema económico, porque ya hay varios proyectos de ley que se señalan como populistas o demagógicos desde el legislativo. ¿Usted no ve una cierta incongruencia? ¿No cree que salud puede ser afectado a mediano plazo? Yo creo que salud tiene hoy día un grave problema, y es la deuda del Poder Ejecutivo con el salud, de las instituciones del Poder Ejecutivo, y allí exhortar a cada uno de los deudores a que paguen sus deudas con el salud. Ahí hay gobiernos regionales. Gobiernos regionales, pero en general es ejecutivo local, regional, o el Poder Ejecutivo y los ministerios y algunas entidades. Nosotros en ese sentido vamos a apoyar a la señora Molinelli a que se hagan efectivos los pagos. Pero en el caso específico de esta ley hemos observado 2 criterios, que son criterios netamente técnicos, el de disponibilidad presupuestal, es decir, cómo está la caja, y el segundo criterio, que es doctrinal, que es el de progresividad. Esto tiene que implementarse progresivamente. ¿Cuánta plata viene perdiendo salud en abogados, en recursos humanos, por todos los procesos judiciales que viene incumpliendo con los trabajadores de la 276? Entonces lo que hemos hecho es sincerar. Y usted lo que nos dice es que la disponibilidad no va a ser afectada. La disponibilidad no va a ser afectada. A mí me preocupaba sobre todo este mensaje. Lo hemos visto, hemos podido ver el plan de inversiones, todo está debidamente financiado, y va a depender pues de la voluntad política que tenga el Consejo Directivo de Salud para implementar esta reforma. Los derechos laborales en este caso no son negociables, incluso son irrenunciables. Y si ya hay senda jurisprudencia del Poder Judicial, a salud le toca reconocerla. Entonces, nosotros sí creemos que la gestión de salud tiene que estar enfocada más al cobro, a que los que tienen la obligación de pagar los derechos de los asegurados cumplan. Y eso es lo que no está sucediendo.
Bien, bueno, vamos a ir conociendo esos números sin duda porque es un tema importante. Sí, ¿no? Quienes nos hemos atendido en salud, quienes hemos sufrido el sistema de salud, yo tengo el mejor de los recuerdos por los recursos humanos, las veces que me ha tocado atenderme en salud, pero hay que reconocer que salud tiene falencias básicamente en función de deudas. Muy bien, vamos a ir conversando de ese tema. ¿Qué le parece si cambiamos a lo que son las reformas políticas electorales? Usted, por supuesto, presidió la Comisión de Constitución y estaba trabajando ya una línea de lo que sería el retorno a la bicameralidad. Entonces, me voy a colocar mi audífono, que está medio caprichoso hoy. Y usted precisamente decía que esto iba a ser una especie de segunda etapa, el debate sobre bicameralidad. Bueno, ya el tema está puesto sobre la mesa, usted ha escrito sobre la materia, que hay que tener cuidado, que hay que consensuar, que las reformas con estas características deben tener reflexión y demás. Pero de alguna forma todo indica que se viene este referéndum. El tema de bicameralidad, ¿está de acuerdo tal como se está presentando y proponiendo en el Ejecutivo? Creo que hay una evidente contradicción entre los proyectos que ha presentado, entre el de bicameralidad y no reelección, en el entendido que la bicameralidad propone una cámara reflexiva donde los senadores puedan tener experiencia y formación. Y por el otro lado prohíbe de plano la reelección de congresistas. Entonces, ahí yo no he criticado el tema de fondo porque me va a tocar pronunciarme, pero los académicos y los expertos han salido a evidenciar esta contradicción. Pero dicen que podrías pasar de ser diputado o congresista ahorita a ser y esa es una fórmula mixta que a mí me parece interesante analizar. Por ejemplo, también se habla de prohibir la reelección a los congresistas que vienen siendo reelectos y permitir a los nuevos, sí, una reelección, que sería una fórmula intermedia. El hecho objetivo es que en la región no hay antecedentes de este tipo. O sea, no hay... Costa Rica y México son los únicos países que tienen... México lo acaba de sacar. Claro, ¿no? en los países de Sudamérica no hay. Y el segundo tema es que cuando nosotros hacemos política pública, ya pura y dura, hablando doctrinariamente, tienes dos etapas, la de formulación y la de implementación. Y yo entiendo que la etapa de implementación tiene que ser legitimada y la legitimación parte del consenso. Entonces ahí es donde nosotros hemos hecho esta exhortación de la necesidad de generar esta reforma, que debe ser una de las más importantes, en base al consenso. Aquí juega en pared el tema de bicameralidad con el tema de la no reelección. Van amarrados. Como se señala, ¿no? Va amarrado, pero... Digamos, evidentemente este referéndum está teniendo una impronta muy política, ¿no? El presidente Vizcarra está también recogiendo ¿no? una inquietud ciudadana que de repente, claro, discutir el detalle con la ciudadanía, como usted bien sabe, puede ser difícil. Pero acá uno se pregunta si Vizcarra va a retroceder en esa letra pequeña porque... digamos, el compromiso con el gran mensaje ya parece estar tomado, ¿no? Sí, a mí lo que me preocupa justamente de estos anuncios del presidente, porque han ido virando, ¿no? Si vamos al mensaje del 28 de julio, fue un mensaje centrado en la reforma del sistema de administración de justicia, que es una reforma muy trascendente en nuestro país, y ha dejado de lado la reforma del sistema de administración de justicia para centrarse en la reforma política, que creo que es parte del problema general de institucionalidad, pero no es parte de los grandes temas que el Perú necesita. Entonces, yo sí considero que en este tema el presidente tiene que ser muy, muy cuidadoso en las expectativas que genere en la ciudadanía. ¿La reforma política no es uno de los grandes temas? No, de hecho es parte de uno de los grandes temas, porque... Pero no es el más urgente. Pero no solamente no es de los más urgentes, sino que no están asociados a cómo veo yo el país. Pero claramente el presidente piensa distinto, porque esta semana decía, pero ¿cómo van a decir ahora esto si esto estamos hablando de hace 5, 10, 15 años? Los organismos internacionales están reclamando o recomiendan pues unas modificaciones al sistema electoral y el Congreso no ha hecho nada. Entonces, pero yo sí, ahí el presidente evidentemente le está imprimiendo más urgencia. Nuevamente
y esto es una posición ya partidaria, digamos, nos preocupa justamente este viro que ha tenido el presidente hacia solo centrarse en la reforma electoral, que consideramos pues es importante, pero que no es pues de los temas agenda país a largo plazo, no es de los temas que solucionen el friaje, la inseguridad, la informalidad, la tasa de informalidad hoy llegó al 73%, que es una cifra espantosa. Entonces, sí me preocupa justamente el nivel de expectativas. Nosotros nos hemos comprometido en ayudar al presidente a que esta necesidad de legitimar la decisión sea una realidad, pero sí también le hemos pedido mesura y respeto a la institucionalidad, porque hemos visto a un Poder Ejecutivo que ha salido a confrontar no solo al Congreso, sino al Poder Judicial, al Poder, a la Fiscalía de la Nación, y creo que hoy el presidente tiene la oportunidad de liderar esta etapa de consenso que nos permita llegar a esa implementación de la segunda parte de una reforma, que es el proceso por el cual ya la política pública se implementa. Entonces yo sí creo que en este momento es bien importante la generación de consenso. Pero entonces, insisto, Vizcarra no va a retroceder con el tema del referéndum. Si retrocede, está frito, tal como están las cosas. Yo no creo que él tenga que retroceder. Lo que tiene que hacer es... Claro, matizar sus mensajes y también respetarnos. Yo lo he señalado, o sea, a nosotros nos toca debatir. Nosotros no podemos recibir el proyecto y aprobarlo como lo ha exigido. ¿Cuáles son las modificaciones puntuales que se le haría? Usted me estaba comentando unos temas con la no reelección, o sea, de repente podría permitirse la reelección en algunos casos, a los que acaban de entrar, nuevos, ¿no? O sea, dos periodos, por ejemplo. ¿no? O la alternancia que funciona también en otros países, un periodo sí, un periodo no. Entonces tenemos a la clase política, por ejemplo, postulando otros cargos de elección popular. Hay otro mecanismo que es una reelección y dos no. Entonces yo creo que vamos a encontrar una fórmula ideal. El tema de la representatividad, se señala también que son muy poquitos congresistas y eso nos lleva también a otra dificultad en el debate, porque claro, si le preguntas otra vez a la gente en las encuestas te dicen, bueno, si son 6 congresistas mejor, si son 5 mejor, si no hay congreso, mucho mejor todavía. Si nos podemos netamente académicos, al momento de hacer reformas, el tema económico debe dejarse de lado, porque el tema económico de impacto de la población debería ser minimizado, pero en una reforma electoral, donde es justamente la población la que elige, legislar sin tomar en cuenta esta antipatía que tiene en general por la clase política va a ser imposible. Entonces yo sí creo que hay que matizar el tema de... ¿Tendrían que haber más congresistas? Hay que barajar, al menos... Un congreso de 100 para 32 millones de peruanos, una representatividad de 250.000 personas más o menos. Subrepresentados. Y el segundo tema es cómo hacemos la distribución. A mí en CADE yo escuché una propuesta de Carlos Meléndez para que se haga en función de clústeres económicos de macroregiones. Entonces, esa es una posibilidad. Pero la democracia representativa, que es el sistema que nosotros tenemos, justamente debe ponderar criterios de representación. Y entonces hay que encontrar esos criterios. ¿Cómo lo haces? Mirando qué han hecho otros países, no hay otra. Y entonces en la región hay 3 sistemas que han venido funcionando para mejorar la representatividad, que son vía votos por distritos uninominales, hay otros que se emplean representaciones que ponderan macroregiones. Entonces yo sí creo que no solamente hay materia gris en el Congreso, sino también ganas de emprender esta reforma. Hemos venido discutiendo, yo he escuchado a los más connotados expertos después de años sentados en el Congreso hablando de bicameralidad. Entonces, que se diga que no hemos hecho nada, que no le hemos dado la importancia, sí me parece bastante injusto y creo que hay que darle relieve. Igual en el caso del financiamiento ilegal de partidos. En los últimos 4 meses hemos visto a los más connotados expertos pasar por la Comisión de Constitución y hablarnos del financiamiento ilegal y de cómo podemos tipificar esta figura. Si vemos el vaso medio lleno, ya hay una discusión en marcha que podría aprovecharse para... Y que creo yo que tiene, perdóname que te corte, que aprovecharse, porque ya lo hemos tenido. Y hay un dictamen que ha sido trabajado en la Comisión de Constitución, que tuvo 4 versiones en el caso de financiamiento, y en el caso
el CNM tuvo 5 versiones. Entonces, sí hay un trabajo. En España, la reforma del financiamiento ilegal de partidos demoró 3 años. Nosotros en 4 meses hemos podido avanzar un montón y las cámaras han estado ahí, hemos estado con los expertos. Pero podemos entonces tener referéndum antes de fin de año. Yo creo que podríamos tener referéndum, pero nuevamente una exhortación al Poder Ejecutivo a respetar la institucionalidad, no solo del Congreso, sino de los otros poderes, porque es justamente en estas situaciones de crisis donde el respeto a la institucionalidad asegura la democracia. Vamos a una pausa y regresamos con más de esta conversación con la congresista Úrsula Letona. No sé. Conversamos con Úrsula Letona, congresista vocera de Fuerza Popular. Con respecto a la fecha del referéndum, aquí hemos tenido al ministro Ceballos. Él decía que en realidad él apuntaba más hacia la segunda vuelta de las elecciones regionales para que coincida, tipo diciembre. Eso no ha sido muy relevado porque, claro, el presidente, entiendo yo, ha insistido en la fecha del 7 de octubre. El referéndum, Rosa Bartra, su sucesora en la Comisión de Constitución, ya le ha recordado que un referéndum no lo puedes convocar antes de 60 días. Entonces, acá como para que se entienda, acá el referéndum está reemplazando la segunda legislatura. La segunda votación. La segunda votación de la legislatura. Si son 60 días, entonces esto se tiene que convocar cuando ustedes ya han votado todas las preguntas que se vayan a hacer con primera legislatura. En realidad votamos... Es decir, tendrían como hasta octubre, primeros días de octubre, si es que lo hacemos principios de diciembre, que es a lo que se estaría apuntando. Sí. ¿Sería eso posible? ¿Se podría avanzar eso? Yo creo que claramente para octubre no vamos a llegar. No, y por eso hablábamos de plazos irreales y por eso decíamos la necesidad del respeto a la institucionalidad. O sea, salir a decir, apruébenlo para octubre y como está, no hagan modificaciones, porque si no vamos a ir por un referéndum ciudadano, es justamente buscar una confrontación innecesaria, porque sí sabíamos que los plazos no daban. ¿Se deberían poner para empezar de acuerdo? ¿Podría haber una suerte de entendimiento, de decir, miren, señores del Ejecutivo, vamos a votar esto para principios de octubre, como esté, y usted, presidente Martín Vizcarra, puede convocar en ese momento el referéndum, que ojalá fuera a principios de diciembre? La ha habido. El caso más reciente es la Ley de Reconstrucción con Cambios. 9 días. 9 días para una ley de 37 artículos, donde juntos el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo trabajamos fuera de horarios, los ministros en sesiones de 9 de la mañana a 10 de la noche y días que no teníamos que ir al Parlamento. Entonces, yo sí creo que hay experiencia de trabajo conjunto que nos ha llevado a emprender reformas. Y en este caso creo que esa es la dinámica. Hay que sentarnos, hay que ver a qué expertos han convocado ellos. Nosotros hemos tenido una dinámica de académicos y expertos y ver cómo hacemos para sacar lo mejor de ambos. Pero en ese ambiente de respeto a la institucionalidad, no en un ambiente de confrontación. Ahora cuénteme, usted señalaba antes de la pausa que para usted lo más importante es la reforma del sistema de justicia, lo que más, digamos, realizable. En el referéndum solamente tenemos una pregunta de la reforma del sistema de justicia, la principal, en realidad, que es el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿verdad? Luego están los otros 6 proyectos de ley que tienen que ver con esto. ¿Hay posibilidad de que el Congreso, primero, ¿les ha parecido interesante estos proyectos de ley? ¿Se quedan cortos? ¿Van a introducir otros? Y segundo, ¿se van a poder sacar adelante como efectivamente? Porque esto sí no implica reformas constitucionales. No, lo del CNM... En conjunto, estamos viendo una reforma completa. Yo creo que lo que más rápido va a salir es lo del CNM. Como te decía, hay 5 modelos de predictamen, 5 proyectos ya trabajados de simulación de cómo se conformaría el CNM, cómo aseguraríamos la conjugación de experiencia y honradez, además de, por ejemplo, exdecanos, universidades acreditadas en SUNEDU, o sea, una dinámica distinta donde ponderamos la formación, pero también la trayectoria. Y del otro lado, sí decir que esto es parte de la reforma, pero no es la reforma. Entonces, esto tiene que ir acompañado de la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial, la ley orgánica del Ministerio Público, ver cómo sacamos el tema de la OCMA, como efectivamente lo anunció el presidente, hacia un órgano independiente y aseguramos que no haya este espíritu de cuerpo al momento de aplicar el régimen disciplinario, que ha sido uno de los problemas que hemos visto en esta crisis. Entonces, yo sí creo que podríamos llegar a esta reforma porque no son temas ajenos al Congreso, ya lo hemos venido trabajando y a esa iba mi reflexión en el sentido de que, oye,
vamos, respétame. Hemos estado trabajando. No pueden decir que no hemos hecho nada, que esto es culpa del Congreso. Pero hay quienes dicen que con esto, pues Vizcarra también rompe las cadenas de un supuesto secuestro en el cual el fujimorismo lo tenía de alguna manera. Yo creo que el presidente, y lo han dicho muchos expertos, está escuchando mucho a su nuevo asesor, el señor Maximiliano Aguiar, que es una persona que le está dando más peso. ¿Él será el padre de la reforma, según usted? Al parecer, es jurista, es un hombre. Y por eso es el obvio. Pero escúchame, por eso qué sería el obvio desconocimiento de las leyes. Porque a mí me parece increíble estas afirmaciones, por ejemplo, en el primer anuncio que hace el presidente del referéndum, donde dice que no necesita ley previa. Entonces después salen a corregir, o que van a llegar al referéndum en octubre y no saben que el reglamento dice. La lectura en todo caso sería que Maxi Aguiar le está dando al presidente la tónica esa de confrontación. Digamos, a grosso modo. Primero está gobernar para conectar con la calle, que me parece hasta legítimo, pues somos políticos, pero además esta confrontación no solamente con el Congreso, ¿no? Está atentar contra la institucionalidad. Y ahora, pero, a ver, Úrsula Letona, ¿le ha ligado al presidente en las encuestas? El tema le ha ligado. O sea, lo vimos con Kuczynski, lo vimos con Kuczynski en el fenómeno del niño, subió exactamente 10 puntos y después la caída fue catastrófica. ¿Usted le está diciendo al presidente? Yo quiero el éxito del presidente Vizcarra. Es el éxito de todos los peruanos. Pero sí, ojo, presidente Vizcarra, la agenda no se puede agotar en los referéndums. Con referéndum no se gobierna. La agenda se tiene que agotar en los grandes problemas del país. Pero digamos que antes se le reclamaba pues a Vizcarra una suerte de agenda, ¿no? De objetivo. Y hay que reconocer que políticamente parece haberlo encontrado. Ese es tu punto de vista. Okay. Yo creo que no, porque para mí, si el presidente Vizcarra se para en el Congreso a hablar de estos temas, pero además plantea la reforma contra la informalidad. Hoy día, 73% de peruanos de la masa laboral trabaja en la informalidad. Eso está más difícil. Por eso, Kuczynski lo propuso y miren qué terminó. Nuevamente, yo creo que eso es lo que necesitamos como país. Entonces sí me gustaría sin que duda además de un gobierno que piensa en referéndum, haya un gobierno que piense en los problemas del país. Iba mi segunda a la condición. A Vizcarra le ha ido bien y a Keiko Fujimori no le está yendo tan bien en las encuestas. Usted dice, se va a revertir esos números. ¿Cómo piensan revertirlos? Con trabajo. Nosotros estamos trabajando, estamos aprobando las reformas que queremos plantearle al país. No somos el Poder Ejecutivo, no manejamos la ejecución presupuestal, pero estamos dando avances y sobre todo yo creo que haber sido la principal fuerza de oposición, como lo somos hasta el día de hoy, ha tenido un costo político que éramos conscientes que teníamos. ¿Sabían que éramos conscientes que iba a haber un costo? Iba a tener 14, 13%. Yo creo que más allá del detalle de los números, luchar contra la corrupción que significó el gobierno del presidente Kuczynski, terminó con su renuncia, nos iba a traer un costo político que nosotros estábamos dispuestos a asumir. Hoy esa historia para nosotros es pasado y nos estamos dedicando a legislar en función de los problemas del país. Hoy nada más hemos aprobado la ley de la CTS, hemos aprobado la modificación de habilitaciones urbanas, el tema de las viviendas en Cayoma. O sea, nosotros estamos empeñados en sacar adelante las reformas que son el compromiso que tenemos con el Perú. Una última, Úrsula Letona, católica. Católica practicante. Católica practicante. Y usted, cuando salió el referéndum, propuso, entre otras, decir, bueno, entonces también incluyamos la pregunta esta de la pena de muerte para violadores de menores de edad. El Papa ha cambiado el catecismo. Ahora el Papa cambió el catecismo. Ya no le quiero preguntar sobre la minucia de si aplicaba o no aplicaba para un referéndum. Lo que le quiero aplicar es, el Papa también cierra esa discusión, entonces, con la modificación hasta del catecismo, donde dice que cualquier forma de pena de muerte es prohibida. Dos temas. Ahí una precisión, yo no planteé el que se incluyan temas en el referéndum, recogí algunas iniciativas de algunos congresistas, que algunas van a ir y otras no, o algunas podrían ir, otras no, y personalmente, como Úrsula Letona, cuando yo presento la iniciativa legislativa es en base a una problemática nacional. Dejo mi credo, mi fe en la puerta del Congreso. ¿Pero la volvería a presentar? Siguiendo las encíclicas, no.
Ya, muy bien. Pero sí me gustaría que el proyecto se debata. Hoy el tema de la pena de muerte, sobre todo para violadores de niños, es un reclamo de la población. Creemos que surte efecto, ha surtido efectos en otros países, y más allá de mi credo, yo creo que hay un conflicto evidentemente en la interna de Úrsula Letona, pero en lo que el país demanda sí me gustaría que podamos debatir. Gracias, congresista Úrsula Letona, por acompañarnos esta noche. Vamos a una pausa, regresamos con lo último de Cara a Cara.